Entré y vi mi habitación destrozada, a mi hermana dormida en mi cama. Mamá me miró y dijo, hicimos una votación. Estás fuera. Me di la vuelta, con las llaves en la mano, y me marché sin decir una palabra. 9 meses después. Mi nombre es Graciela Ramírez, y tenía 29 años el día que mi propia familia decidió que ya no vivía en la casa que había pasado años manteniendo a flote. En el momento en que giré la llave, supe que algo andaba mal. La casa estaba demasiado silenciosa. No había zumbido de televisión. Ningún traqueteo desde la cocina. Ni siquiera el sonido de mi padre murmurando ante las noticias como siempre hacía. Solo aire quieto, denso y expectante. El tipo de silencio que no ocurre por accidente. Dejé el pequeño adaptador para el grifo que había comprado para el fregadero roto de mamá sobre la encimera. Acababa de transferir más de 5.500 pesos esa mañana para cubrir otro pago olvidado del impuesto sobre la propiedad. Estaba agotada, todavía oliendo ligeramente a polvo de panel de yeso del trabajo, y todo lo que quería era una ducha y silencio. En cambio, obtuve un silencio que se sentía incorrecto. Cuando abrí la puerta de mi habitación, se me revolvió el estómago. Mi habitación, había desaparecido. No limpia, no redecorada, desaparecida. La cama en la que había dormido desde la secundaria se había desvanecido. Las estanterías estaban completamente vacías. Incluso la pequeña lámpara de lava que mi ex me regaló una vez como broma faltaba. Las fotos, la sudadera suave siempre colgada sobre mi silla, la pila de planos de mi último proyecto, todo se había ido. Y en mi cama, como si siempre hubiera pertenecido allí, estaba mi hermana, Sofía. Profundamente dormida, su pelo esparcido sobre la almohada que yo había apagado, su perfume asfixiando el aire. Su neceser de maquillaje estaba abierto sobre la mesita de noche que yo misma había lijado y restaurado. Por un momento, me quedé allí, incapaz de respirar. Pensé que tal vez había habido una fuga. Tal vez estaban remodelando. Cualquier cosa que tuviera sentido. Entonces oí pasos detrás de mí. Mamá estaba en el umbral, sosteniendo una bolsa de la compra como si acabara de volver de hacer recados. Ni siquiera pareció sorprendida de verme allí, más bien ligeramente molesta. Su tono era tranquilo, casi aburrido. Hicimos una votación, dijo secamente. Ya no vives aquí. Eso fue todo. Sin explicación, sin disculpas, un veredicto. La miré a ella, luego a mi hermana, roncando suavemente en mi cama. La misma hermana que me había enviado un mensaje de texto esa mañana pidiendo dinero para un nuevo portátil porque el que le compré el año pasado ya era demasiado lento. No dije una palabra. ¿Ni una? Pasé junto a mamá, cogí la vieja bolsa de lona del armario y empecé a meter lo que no habían tocado, algo de ropa, mi pasaporte, una carpeta con documentos, mi cargador. Nadie me detuvo. Nadie preguntó qué estaba haciendo. Papá ni siquiera estaba en casa, probablemente evitando la confrontación como siempre. Podía sentir a mamá observándome desde el pasillo, su silencio deliberado. Esa era su especialidad, usar el silencio como un cuchillo. Cuando llegué a la puerta principal, dudé medio segundo. Miré hacia atrás, a la casa, las paredes que había vuelto a pintar, el techo que pagué para arreglar, la caldera que reemplacé cuando se estropeó en invierno. Recordé cada factura, cada préstamo, cada sacrificio. Y entonces lo comprendí. No solo me habían echado. Me habían expulsado por votación de la isla que yo había construido para ellos. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Sin fuerza, sin dramatismo, simplemente definitivo. El aire exterior se sentía más pesado, como si el mundo supiera lo que acababa de pasar. Metí la bolsa de lona en mi coche y me quedé sentada un buen rato, agarrando el volante. No lloré. No grité. No llamé a nadie para preguntar por qué, porque ya sabía por qué. No me respetaban. Nunca lo habían hecho. Yo era la que arreglaba todo, las facturas, las fugas, los pagos atrasados, la matrícula, las emergencias interminables. Yo era la máquina silenciosa que mantenía su mundo en funcionamiento mientras ellos me llamaban estirada y dramática por pedir ayuda. Me dije a mí misma durante años que ser fiable me ganaría un lugar en la mesa. Estaba equivocada.
Todo lo que me ganó fue una familia lo suficientemente cómoda como para borrarme. Esa noche, conduje hasta un aparcamiento vacío detrás de una ferretería y me quedé mirando mi teléfono. Revisé mis mensajes, mamá pidiendo transferencias, la lista de cosas que Sofía necesitaba, el mensaje casual de mi padre, puedes prestarme hasta el viernes, que nunca me devolvió. Entonces, un mensaje destacó entre los demás, de Esteban, un chico con el que había trabajado en algunos proyectos de renovación. Un hombre tranquilo y constante que no era entrometido. Si alguna vez necesitas un sitio donde quedarte, mi sofá está libre. Respiré hondo y escribí, ¿sigue en pie esa oferta? Respondió en segundos. Las llaves están debajo de la maceta de la tortuga. Pásate. Sonreí débilmente. Sin preguntas, sin juicios, solo espacio. Antes de arrancar el coche, abrí mi aplicación bancaria. Paso 1. Cancelar los pagos automáticos de todos los servicios del hogar. Paso 2. Eliminar mi nombre de todas las cuentas conjuntas. Paso 3. Cerrar la tarjeta de crédito que mi padre usaba para gasolina pero que de alguna manera había acumulado 18.000 pesos. Cada clic se sentía como cortar un hilo atado demasiado fuerte alrededor de mi garganta. Luego llamé a la compañía eléctrica y cambié la información de contacto a los nombres de mis padres. Les di un preaviso de 5 días. Después de eso, las facturas serían suyas. Cuando terminé, el peso en mi pecho se había transformado en otra cosa. No paz, exactamente, sino claridad. Pensé en el rostro dormido de mi hermana, el perfume persistente en mi habitación como un invitado no deseado, y la voz de mamá, fría y ensayada. Hicimos una votación. La simplicidad de esa frase me atormentaba, como si el amor pudiera decidirse a mano alzada. Conduje por la ciudad hasta el apartamento de Esteban. La maceta de la tortuga estaba exactamente donde dijo que estaría. Dentro, el lugar olía ligeramente a café y cedro. Había una nota en la mesa. Las mantas están limpias. Hay comida en la nevera. Respira. Dejé la bolsa de lona en el suelo y me hundí en el sofá. Era suave, desgastado, silencioso. El zumbido de su nevera era el único sonido. Por primera vez en años, no había voces pidiendo algo. No había tensión en el aire, nadie me observaba. Debería haber llorado, pero no lo hice. Las lágrimas se sentían lejanas, encerradas tras el agotamiento. En cambio, me quedé sentada, respirando un silencio que no se sentía hostil. No estaba enfadada. Todavía no. La ira es caliente y salvaje. Lo que yo sentía era frío y preciso, como metal siendo forjado en la llama. Pensaron que me habían quitado mi hogar. No lo habían hecho. Me habían quitado la última ilusión que tenía sobre ellos. Mientras me cubría con la manta esa noche, miré al techo, a la tenue mancha de agua que florecía sobre la lámpara, y susurré para nadie, dejemos que sientan el silencio que me dieron. Me dormí sin mirar el teléfono, sin preguntarme quién sería el próximo en llamar. Pensaron que me estaban aislando. Pero lo que realmente hicieron fue liberarme. Cuando me desperté a la mañana siguiente en el sofá de Esteban, tardé unos segundos en recordar dónde estaba. El aire estaba quieto, la luz del sol se colaba por las persianas y pintaba rayas silenciosas en el suelo. Por un breve y perfecto momento, pensé que tal vez me había quedado dormida viendo la televisión en casa. Entonces, el recuerdo de la voz de mamá volvió. Afilada, fría, definitiva. Hicimos una votación. Ya no vives aquí. Las palabras se repetían en mi cabeza como un tono de llamada que no podía silenciar. Me senté lentamente, escuchando el zumbido de la nevera, el leve sonido de Esteban moviéndose en la cocina. ¿Café?, preguntó. Su voz era casual, relajada, como si fuera una mañana normal y yo no fuera una mujer que había sido borrada de su propia casa. Por favor, murmuré. Tenía la garganta seca, el corazón más pesado de lo que mi cuerpo podía soportar. No hizo preguntas. Simplemente me sirvió una taza, la puso en la mesa y volvió a su cuaderno de bocetos. Esa pequeña piedad, su negativa a curiosear, se sintió como oxígeno. Los siguientes días fueron tranquilos. Trabajé mis turnos habituales en la empresa de construcción, fingiendo que todo era normal.
Les dije a mis compañeros que estaba renovando mi casa y que me quedaba con un amigo. Nadie necesitaba saber la verdad, que lo único que se estaba renovando era mi vida. No llegaron llamadas de mis padres, ni mensajes de texto, ni siquiera un perezoso, espero que estés bien. Era como si nunca hubiera existido. Al quinto día, me di cuenta de algo. No iban a contactarme porque pensaban que yo cedería primero. Así era como siempre funcionaba. Ellos rompían algo, yo lo arreglaba. Ellos presionaban, yo me doblaba. Ellos probaban, yo cedía. Pero no esta vez. Esa noche abrí mi portátil y me puse a trabajar. No por despecho, sino por claridad. Paso 1. Servicios. Llamé a todas las compañías electricidad, agua, internet, gas y confirmé que mi nombre había sido eliminado por completo. Luego les di la información de contacto actualizada de mis padres. Me aseguré de que no pudieran enviarme accidentalmente una factura por error. Paso 2. Finanzas. La cuenta corriente conjunta que mi madre me había convencido una vez de ayudar a gestionar para emergencias fue cerrada. Mis ahorros fueron transferidos a un nuevo banco solo a mi nombre. Paso 3. La tarjeta de crédito, la que mi padre juraba que usaba solo para gasolina. Los cargos contaban otra historia, puros, alquileres de hotel, comida para llevar. Cancelé la tarjeta a mitad del extracto. Cuando colgué, esperaba sentirme enfadada, pero en cambio, me sentí ligera, como si cada pago automático cancelado fuera una cuerda cortada de mi columna vertebral. Esa noche, Esteban preparó pasta para cenar. No dijo mucho, pero después de un rato, levantó la vista y dijo, «Pareces más tranquila». «Creo que simplemente he terminado», respondí. «He terminado de pagar para que me falten al respeto». Él asintió, de nuevo en silencio, pero sus ojos se suavizaron. Podía decir que entendía más de lo que decía. Pasó una semana, luego otra. Aún nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni chantajes emocionales. El silencio era extraño, pero no desagradable. Me acostumbré a despertar sin exigencias, sin que mi teléfono se iluminara con, «¿Puedes cubrir esto?», o «Transfiere un poco más». Por primera vez en años, fui al gimnasio después del trabajo. Cociné mis propias comidas. Hice largos viajes en coche sin destino. El silencio que una vez me había asfixiado ahora se sentía como paz. Pero la paz tiene una forma de hacerte notar lo que está roto. El segundo viernes, recibí un mensaje de mi prima Diana. No éramos cercanas, pero era decente, alguien que no jugaba a los juegos familiares. «Hola, Graciela. He oído que te has mudado». «¿Todo bien?» «Mudado». La frase me dejó helada. Eso significaba que ya estaban tejiendo su propia historia. Respondí con cuidado. «Estoy bien. Solo tomándome un espacio». Ella no insistió, pero su siguiente línea confirmó lo que sospechaba. La tía Marta dijo que necesitabas un descanso del estrés. ¿Estrés? Así es como lo llamaban. Ser expulsada de tu propia casa. Casi me reí. Casi. Estaban reescribiendo la historia de nuevo, como siempre hacían. En su versión, yo no era la hija que pagaba las facturas, era la dramática, la solucionadora de problemas que explotó. Fue entonces cuando decidí que no iba a dejar que reescribieran esta. Empecé a documentarlo todo, transferencias, recibos, capturas de pantalla, cada céntimo que había gastado en los últimos 4 años para mantener esa casa en pie. Subí todo a una carpeta de almacenamiento en la nube etiquetada como «Pruebas». No planeaba usarlo todavía, pero sabía que algún día lo haría. Esteban entró mientras yo tecleaba. «¿Trabajando hasta tarde?», preguntó. «Solo organizando algunas cosas». Él asintió. «Sea lo que sea, lo resolverás. Siempre lo haces». Su fe tranquila en mí dolía de una manera que no podía explicar. No estaba acostumbrada a que la gente creyera en mí sin una transacción de por medio. Las semanas se convirtieron en meses. Pasó el día de Acción de Gracias sin ninguna llamada. Llegó la Navidad y se fue, y por primera vez, no compré regalos ni decoré el árbol de nadie. Tampoco me sentí culpable por ello. Pasé la Nochebuena en el balcón de Esteban, con una taza de chocolate caliente en la mano, los copos de nieve atrapándose en mi pelo.
Fue pacífico, tan tranquilo que casi se sentía como el perdón. Hasta la mañana de Año Nuevo, cuando mi teléfono finalmente vibró. Un mensaje de voz de mamá. Su voz era suave, practicada, temblorosa de una manera que casi sonaba ensayada. Graciela, tenemos que hablar. Lo reproduje 2 veces, luego una tercera. No se disculpó. Ni siquiera preguntó si estaba bien. Solo esa línea, vacía y familiar. Para febrero, había 17 mensajes de voz. Cada uno empezaba igual. Graciela, tenemos que hablar. Luego llegó marzo, y las palabras cambiaron. Graciela, cometimos un error. Recuerdo estar sentada en mi escritorio, el sonido de esas 4 palabras resonando por el pequeño apartamento. Mi estómago no se revolvió. Mi pulso no se aceleró. Simplemente me recliné en mi silla y susurré casi para mí misma, no, mamá. Tomaste una decisión. Cuando finalmente respondí a su llamada, no fue porque quisiera reconciliarme. Fue porque estaba lista para escuchar. No su disculpa, sino su desesperación. E iba a asegurarme de que entendiera que la mujer a la que había expulsado por votación no iba a volver siendo la misma. Para marzo, mi teléfono estaba lleno de llamadas sin respuesta y disculpas a medias que todas comenzaban de la misma manera. Graciela, cometimos un error. 17 mensajes de voz, luego 29. Para cuando llegué a 59, se mezclaban como ruido de fondo, una larga canción de arrepentimiento que sonaba demasiado tarde. No los había bloqueado. Todavía no una pequeña parte desapegada de mí quería escuchar cada palabra, saber cuán bajo caerían antes de darse cuenta de que el daño no era reversible. El tono de mamá cambiaba con cada mensaje. Al principio, era educado, el tipo de calma que usaba para enmascarar el control. Luego vinieron los suspiros cargados de culpa. Luego el pánico. Luego algo que casi sonaba a súplica. Papá nunca llamó. Sofía envió un mensaje de texto una vez, mamá quiere saber cuándo dejarás de ser dramática. Ese mensaje decía todo lo que necesitaba saber. Para abril, las actualizaciones comenzaron a llegar de parientes, del tipo que nunca toman partido hasta que ha pasado la tormenta. El tío David me dijo que la casa había tenido una tubería rota en el lavadero. La tía Silvia mencionó que el negocio de papá había sufrido un gran golpe. Y de mi prima Diana, la única en la que aún confiaba, me enteré de que Sofía había abandonado la universidad por completo. Cada mensaje era una ventana a su desmoronamiento. Esperaba sentir satisfacción. No la sentí. Lo que sentí fue algo más frío, más agudo, justicia sin alegría. Entonces, un jueves por la noche, recibí el mensaje de voz que me hizo detenerme. La voz de mamá se quebró a mitad de la frase. Graciela, cometimos un error. Por favor, llámame. Lo escuché 2 veces, luego devolví la llamada. El teléfono sonó solo una vez antes de que respondiera, como si lo hubiera estado sosteniendo en la mano todo el día. Graciela dijo sin aliento. Cariño, gracias a Dios. Hola, mamá. Mi voz era tranquila, quizás demasiado tranquila. Casi pude oírla recalibrar. Oh, cielo, las cosas han sido difíciles. Hemos tenido mucho tiempo para pensar. Interrumpí suavemente, ¿me extrañan? Ella dudó. Por supuesto que sí. Eres familia. Sonreí para mis adentros. Esa palabra otra vez. Familia. La palabra que usaban cuando necesitaban algo. La dejé hablar ininterrumpidamente durante 6 minutos completos. Se disculpó por el malentendido, por el calor del momento, por que las cosas se salieran de control. Ni una sola vez dijo, tenías razón. Ni una sola vez admitió, te expulsamos por votación. Cuando finalmente preguntó, ¿podemos empezar de nuevo?, dije, quizás, pero solo bajo mis términos. Su silencio me lo dijo todo. Ya estaba lo suficientemente desesperada como para aceptar cualquier cosa. Le dije que la llamaría con instrucciones. Esa noche, no dormí. Me quedé tumbada en el sofá de Esteban, mirando el techo, trazando constelaciones invisibles en la mancha de agua sobre la lámpara. Mi mente se movía como planos, limpia, precisa, deliberada. A la mañana siguiente, redacté un plan.
Si querían ayuda, tendrían que ganársela. Sin disculpas secretas, sin perdón susurrado. Quería testigos. Cuando llamé a mamá de nuevo, mi tono era profesional. ¿Quieren mi ayuda? Bien, pero esto es lo que costará. Ella tragó saliva audiblemente. Lo que sea, Graciela. Quiero una reunión familiar, dije. Todos allí, tíos, tías, primos, vecinos, si puedes. Las mismas personas que escucharon su versión de la historia. Ella dudó. ¿Una reunión? Sí. Y cada uno de ustedes leerá algo en voz alta. ¿Qué tipo de algo? Una declaración. Yo la escribiré. La leerán, cada línea. Graciela, eso suena. No es una negociación, mamá. Pude oír cómo se aceleraba su respiración. ¿Y si lo hacemos? Entonces dije lentamente, ayudaré. Pero solo después. Su silencio se alargó. La imaginé sentada en la cocina a oscuras, dándole vueltas a las palabras, tratando de decidir si la humillación valía la pena por tener calefacción y agua corriente. Finalmente, dijo, de acuerdo. Y fue entonces cuando supe que me habían subestimado por última vez. Esteban llegó a casa más tarde esa noche y me encontró encorvada sobre mi portátil, tecleando furiosamente. ¿Qué es eso?, preguntó. Deberes, dije con una media sonrisa. Para mi familia. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Estás segura de esto? No admití. Pero he terminado de dejar que reescriban mi historia. Él asintió, estudiándome en silencio. No lo verán venir. Nunca lo hicieron. Durante las 2 semanas siguientes, escribí cada palabra de esas declaraciones. No crueles, no exageradas, simplemente honestas. Línea por línea, construí un registro de sus traiciones, los años que pagué sus facturas, los préstamos que nunca devolvieron, la forma en que se burlaban de mí por trabajar demasiado, incluso cuando mi dinero mantenía sus luces encendidas. El día que hicieron una votación. Cuando envié los documentos al correo electrónico de mamá, añadí una línea en la parte superior, lean cada palabra exactamente como está escrita. Sin ediciones, sin excusas. 2 días después, respondió con una sola frase. Lo haremos. Ese domingo, conduje de vuelta a la casa de la que había sido exiliada. El jardín estaba descuidado, el revestimiento se estaba pelando, la luz del porche estaba quemada. Apropiado. Mientras aparcaba al otro lado de la calle, vi sillas plegables esparcidas por el patio trasero, parientes deambulando torpemente con vasos de papel y platos de plástico. Su parloteo se acalló cuando entré. Mamá estaba de pie cerca del centro, sosteniendo una hoja de papel que temblaba ligeramente en sus manos. Sofía rondaba cerca, con los ojos rojos y el rostro contraído. Papá estaba sentado en una silla plegable a un lado, con los brazos cruzados, mirando al suelo. La escena debería haber dolido. No lo hizo. Simplemente parecía pequeña. Cuando todos se acomodaron, asentí para que mamá comenzara. Desdobló el papel y empezó a leer. Dejé que mi hija pagara la mayoría de las facturas del hogar sin contribuir. Dejé que mi hija menor viviera sin pagar alquiler mientras Graciela luchaba. Los animé a burlarse de ella. La llamé dramática cuando pidió respeto. Voté para expulsarla de su propia casa. Traicioné su confianza. Cada frase cayó como una piedra en agua tranquila. El silencio entre líneas era más fuerte que su voz. Sofía fue la siguiente. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. Llamé a Graciela controladora. Me reí cuando no podía permitirse cosas porque estaba cubriendo las nuestras. Le dije a la gente que era fría. Usé su dinero, su coche, su tiempo, y aún así pensé que merecía algo mejor. Estaba equivocada. Cuando terminó, el patio trasero permaneció en silencio. Nadie aplaudió. Nadie habló. El aire mismo parecía contener la respiración. Mamá finalmente me miró, con los ojos húmedos pero ilegibles. Entonces, ¿esto significa que nos ayudarás ahora? Sonreí débilmente. Estaré en contacto. Y me di la vuelta,
caminando de regreso hacia la puerta mientras los susurros comenzaban a elevarse detrás de mí. No era triunfo lo que sentía. Era algo más firme, una especie de calma que solo llega cuando la justicia ya no necesita gritar. Pensaron que la humillación los rompería. No tenían idea de lo que vendría después. Pasaron 2 semanas después de las confesiones en el patio trasero. 2 semanas de silencio. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje de texto, solo el eco de todo lo que finalmente habían dicho en voz alta. Entonces, un miércoles por la mañana, mi teléfono vibró. «¿Mamá?» «Graciela, hicimos todo lo que pediste. Todos lo vieron». ¿No es suficiente? «Necesitamos tu ayuda. El negocio de tu padre se está desmoronando. No podemos pagar la hipoteca. Por favor. Dijiste que ayudarías». Su voz se quebró en esa última palabra, por favor. Por un momento, solo escuché la estática entre nosotros. Podía oír el lavavajillas funcionando débilmente en el fondo, ese zumbido familiar que solía significar consuelo. Ahora, solo sonaba como un viejo hábito que se negaba a morir. «Lo pensaré», dije con calma. «Pero primero, necesito pruebas». «¿Pruebas?», repitió, confundida. «Extractos bancarios, facturas, cualquier papel que demuestre la deuda en la que están metidos. Y fotos. Si la casa se está cayendo a pedazos, quiero verlo». Ella dudó, pero la desesperación vence al orgullo cada vez. En 1 hora, mi bandeja de entrada se llenó de archivos PDF y fotos, facturas impagadas, avisos de descubierto, un sótano inundado, paredes agrietadas, una caldera oxidada. No era solo malo. Era insalvable. Papá había pedido un préstamo con un 17% de interés usando la casa como garantía. Los reembolsos de la matrícula de Sofía se habían desvanecido en ese mismo agujero. El negocio familiar, una pequeña empresa de reparaciones del hogar de la que papá se jactaba una vez, estaba perdiendo dinero más rápido de lo que él podía arreglarlo. Miré los números, sintiendo la calma más extraña. La ironía era perfecta. Todas las reparaciones que solía pagar, todos los tejados, tuberías y cosas rotas que solía arreglar. Ahora ellos eran los que se desmoronaban, y yo era la única que sabía cómo reconstruir. Pero no iba a volver para reconstruir. Esa noche, llamé a mamá de nuevo. «Ayudaré», dije. Pero esta vez, no desde la sombra. «Vendrán a mí, todos ustedes, en persona». Sonaba aliviada, casi eufórica. «Por supuesto». ¿Cuándo? ¿Dónde? «Viernes, 1 de la tarde. Te enviaré la dirección por mensaje». La dirección no era la casa. Era una sala de conferencias alquilada en un pequeño edificio de oficinas a las afueras de la ciudad. Terreno neutral. Sin influencia emocional. Frío, limpio, deliberado. Cuando llegaron, observé a través del cristal cómo salían del ascensor, mamá agarrando su bolso como un escudo, Sofía con una chaqueta que le había comprado hacía 2 cumpleaños, papá, silencioso y tenso, mirando a todas partes menos a mí. «Graciela», comenzó mamá suavemente mientras entraban. «No esperábamos». «Siéntense». Lo hicieron. Deslicé una carpeta sobre la mesa. «Antes de que discutamos cualquier cosa financiera», dije, «necesitan firmar esto». Papá frunció el ceño. ¿Qué es esto? «Un contrato». Mamá lo abrió y empezó a leer. Observé cómo sus ojos se movían por la página, lentos, cautelosos, luego se abrieron de par en par. Los términos eran simples. Cada uno de ellos publicaría una disculpa pública en línea. Sin excusas, sin ediciones. Escribirían cartas a mano admitiendo lo que habían hecho y enviarían copias a cada pariente que había escuchado sus mentiras. Aceptarían por escrito no volver a pedirme dinero nunca más. Firmarían una declaración notariada renunciando a cualquier reclamación futura sobre mi herencia del fideicomiso de la abuela Ramírez. Cuando mamá finalmente levantó la vista, su rostro estaba pálido. «Esto es humillante». «Es rendición de cuentas», dije. Papá golpeó la mesa con la mano. ¿Crees que puedes tratarnos como criminales? Sostuve su mirada. «Ustedes me convirtieron en el padre de esta familia, papá. Solo estoy terminando el trabajo».
El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para ahogar. Mamá lo miró a él, luego a mí. Si firmamos esto, ¿nos ayudarás? Sí, dije con calma. Si firman. Se llevaron los papeles a casa para revisarlos. Sabía que firmarían. El orgullo se doblega rápido cuando las facturas no lo hacen. 3 días después, Diana me envió capturas de pantalla, publicaciones de disculpas públicas, palabra por palabra, exactamente como las había escrito. Tratamos mal a Graciela Ramírez. Nos aprovechamos de su amabilidad. Mentimos para proteger nuestro orgullo. Lo sentimos. Incluso la publicación de papá estaba allí, corta y tajante, pero pública. Lo habían firmado todo. A la mañana siguiente, mamá llamó de nuevo. Su voz temblaba, mitad alivio, mitad otra cosa. Hicimos todo, Graciela. Las publicaciones, las cartas, todo. Entonces, ¿podemos empezar de nuevo? Quizás puedas volver a casa, o podríamos mudarnos contigo por un tiempo, solo hasta que las cosas se calmen. Casi me reí, por la audacia. Mudarme con ustedes, repetí lentamente. ¿Por qué querrían eso? ¿Tienes espacio, no? Y podríamos. La interrumpí. Mamá, no hay dinero. Nunca lo hubo. Se quedó en silencio. El tipo de silencio en el que puedes oír cómo cambia el aire. Usé esa herencia hace años, continué, en mi apartamento, en mi vida, la que construí sin ustedes. Pero prometiste. Prometí ayudarlos a enfrentar la verdad, dije. Y lo hice. Su respiración se entrecortó. Pude oír cómo el dolor se convertía en ira, y luego en algo más pequeño. ¿De verdad nos dejarías sin nada? Dejé que la pregunta flotara en el aire, y luego, suavemente, ustedes ya me hicieron eso una vez. Solo estoy devolviendo el favor. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, me senté en mi balcón con Esteban. No dijo mucho, solo me pasó una cerveza y observó las luces de la ciudad parpadear abajo. «Se siente terminado, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Casi dije. «Queda una última cosa». Me miró. ¿El préstamo? Asentí. Papá había sacado uno a mi nombre. Podía sentirlo. Los números no cuadraban de otra manera. Y si tenía razón, acababa de cometer un delito. Lo que ellos llamaron un error estaba a punto de convertirse en un ajuste de cuentas legal. Y esta vez, no sería yo quien pagara por ello. 2 semanas después de la reunión en la sala de conferencias, obtuve la confirmación que estaba esperando. Una llamada de Gerardo, un contable con el que solía trabajar en proyectos de obra. Su voz era inquieta. «Graciela, creo que necesitas ver esto», dijo. «Tu nombre figura como socio silencioso en un préstamo. Uno grande. Y la firma. No parece correcta». «No parece». «Envíamelo». Me quedé inmóvil. Minutos después, llegó un correo electrónico. Adjunto había un acuerdo de préstamo escaneado. 1500000 de pesos firmados bajo Graciela Ramírez. Excepto que no era mi firma. Era una imitación barata, inclinada, temblorosa, desesperada. Obra de papá. Había usado mi crédito para asegurar un préstamo para su negocio en colapso, probablemente pensando que podría devolverlo antes de que nadie se diera cuenta. El negocio fracasó. El banco vino a buscarme a mí. Miré ese documento, con el pulso firme, las manos frías. Durante años, había sido yo quien limpiaba silenciosamente sus desastres, pagaba sus deudas, cubría su culpa. Pero esto ya no era un error. Esto era un delito. Cuando Esteban llegó a casa esa tarde, yo estaba sentada en el suelo, rodeada de carpetas, recibos, transferencias bancarias, extractos, capturas de pantalla, todo etiquetado y codificado por colores. Mi vida reducida a pruebas. Se agachó a mi lado. «Graciela, ¿qué está pasando?» Usaron mi nombre, dije simplemente. Papá falsificó mi firma. Voy a presentar cargos. Él asintió lentamente, como alguien que entendía el coste de la paz. ¿Necesitas que te acompañe? Esbocé una pequeña sonrisa.
No. Esto lo hago sola. En el despacho de abogados, mi abogado escaneó los papeles, frunciendo el ceño. Fraude de identidad, documentos falsificados y abuso de confianza, dijo. ¿Tienes pruebas suficientes para que esto sea irrefutable? Lo sé, respondí. Mi voz no tembló. He estado recopilando recibos durante años. Presentar esa demanda se sintió más limpio que cualquier cosa que hubiera hecho en una década. No era venganza. Era alineación. La verdad finalmente coincidiendo con los registros. Cuando les llegó la notificación, las consecuencias no tardaron en llegar. Sofía fue la primera en llamar, sollozando, divagando, sus palabras tropezando unas con otras. Graciela, por favor, no puedes hacer esto. El banco está congelando todo. Perderemos la casa. Ya la perdieron, dije en voz baja. Simplemente no se dieron cuenta. Haré lo que sea. Por favor. Detente. Ya no soy tu contacto de emergencia, la interrumpí. Colgó, llorando. Luego vino mamá. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. El tono que usaba cuando intentaba contener el pánico. Graciela, entendemos que estás enfadada. No estoy enfadada, mamá. He terminado. Sabemos que se cometieron errores, pero arrastrar a tu padre por los tribunales. No lo llames error, dije bruscamente. Falsificó mi nombre. Robó mi crédito. Eso no es un error. Así es él. Hubo una larga pausa, luego susurró, estaba desesperado. Yo también lo estaba, respondí, cuando me expulsaron por votación. Dijo mi nombre como una oración. Colgué antes de que pudiera convertirse en una súplica. Semanas después, la casa fue oficialmente embargada. El negocio fue disuelto. El crédito de papá, destrozado. Sofía consiguió un trabajo de recepcionista en una pequeña clínica dental. Mamá se mantuvo en silencio. No más mensajes de voz. No más correos electrónicos. No más mensajes de texto desesperados. No los bloqueé. Quería que el silencio hablara por sí mismo. Una lluviosa tarde de viernes, aparecieron en mi edificio. Los vi a través de la cámara de seguridad, 3 siluetas bajo un solo paraguas, sosteniendo una pila de papeles que sabía que eran inútiles. Llamaron al interfono. La voz de mamá se quebró al pasar. Graciela, no queremos dinero. Solo queremos cerrar este capítulo. Dejé que el silencio se alargara. Las gotas de lluvia difuminaban sus rostros en la pantalla. Luego presioné el botón. Ustedes ya tuvieron su cierre. Votaron por él. Su mano voló a su boca. Papá dijo algo que no pude oír. Terminé la llamada, apagué la pantalla y me alejé. Más tarde esa noche, Esteban llegó a casa con comida para llevar. No hizo preguntas. Simplemente dejó la comida y dijo, «Te ves más ligera». Lo estoy, dije. Se acabó. Él asintió. Finalmente. Comimos en silencio, con el sonido de la lluvia golpeando contra la puerta del balcón. Por primera vez en años, me sentí segura. No orgullosa, no triunfante, simplemente segura. Pasaron los meses. Construí mi nueva vida desde cero, un apartamento con vistas al río, un pequeño equipo en el trabajo que me respetaba, un círculo de amigos que no necesitaban nada más que mi tiempo. Algunas noches todavía me despertaba pensando que oía la voz de mi madre llamándome por el pasillo. Entonces abría los ojos y recordaba, ya no vivía allí. No pertenecía a esa versión de mi vida. Había reclamado algo que nunca pensaron que haría. Paz. El último mensaje de voz llegó en primavera, meses después de que el tribunal cerrara el caso. Era de mamá. Su voz era ronca, derrotada. Graciela, si alguna vez escuchas esto, solo quiero que sepas que ahora lo entendemos. No fue un error. Fue una elección, y vivimos con ella. Lo borré sin guardarlo. No por crueldad, sino por cierre. Porque el perdón no es una puerta que abres para ellos. Es la que atraviesas para ti misma. Ahora, cuando la gente pregunta por mi familia, digo la verdad.
Me enseñaron el coste del silencio. Me enseñaron que el amor sin respeto es solo dependencia disfrazada. Y que a veces, alejarse no es el final de la historia. Es el primer capítulo honesto. No los odio. No les deseo ningún mal. Solo les deseo distancia. A veces todavía me llegan susurros de parientes. Historias sobre cómo papá ahora hace trabajos esporádicos, cómo Sofía publica sonrisas filtradas en línea, cómo mamá mantiene las persianas cerradas durante el día. Pero no participo. No comento. No corrijo, porque la verdad ya no necesita mi defensa. Seguí adelante. ¿Viajo? Me despierto sin temor. Tomo café en mi balcón mientras el sol sale sobre el agua. Y no me estremezco al oír el sonido de mi teléfono. El cierre no vino de sus disculpas. Llegó en el momento en que dejé de necesitarlas. La distancia no es fría. Es limpia. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.